con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Con Nelson y Eduardo. Don Nelson y don Eduardo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? Linda chaleca, amiga. Cagado de frío. Cagado frío. ¿Cómo han sido estos días? Terrible, pues. Terrible. Pero parece que estamos acostumbrados, Nelson, ¿no? Sí, pero una cuestión lógica, un razonamiento extremadamente lógico. A medida que uno avanza en años, va siendo menos tolerante al frío. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir, porque es realmente una... Fíjate, yo criado en Ancuchi, luego en el invierno andaba pata pelá jugando Claro. en la playa. Sí, si uno mismo aquí, yo recuerdo mi juventud, acá en la Víctor Domingo Silva, nosotros con nieve amanecíamos conversando y Felices. haciendo otras cosas con los jóvenes ahí en la esquina de las poblaciones, sin ningún problema. Bueno, se nos terminó el Mundial. Así es. ¿Eh? ¿Algún resultado? ¿Algo que quedó en la mente de los... Bueno, en lo deportivo yo manifesté acá de que uno de los favoritos, según mi criterio, era Argentina. Y con un país europeo, que no tenía claro en ese entonces si podía ser España, Alemania o Francia, porque fue el primer día que conversamos acá. Sí. Y así fue porque creo yo que Argentina es en este minuto el único país futbolísticamente preparado para competir con los grandes de los otros continentes. Los otros países se han ido quedando atrás, incluso Brasil. ¿Para qué hablar de nuestro país? Y Uruguay México. también. Uruguay mismo. Yo me acuerdo que antes el umbral de nuestros mejores jugadores era irse a México. Claro. Reynoso se fue para allá. Entonces, está cada vez más difícil, pienso yo, porque otros continentes han mejorado su nivel futbolístico, por ejemplo, los países de África, que antes ni participaban en los mundiales. Cabo Verde. Claro, ahora todos son competitivos. Los países de Asia, que aprendieron a jugar fútbol en las últimas décadas, también. ¿Y Estados Unidos también? Claro, y Centroamérica. Centroamérica ellos no se jugaba fútbol en Centroamérica, con excepción de México. Ahora están todos dentro del concierto mundial y por lo tanto se hace más difícil competir. Bueno, y con todos los ingredientes que tiene este evento mundial, que incluso tiene una connotación política en muchos aspectos. Pero Se metió fuerte el sí, presidente, ¿eh? sí, en general una fiesta, yo creo que para la gente que le gusta el deporte y para todos en general. Sí. Porque Trump ahora está promoviendo a Infantino para la ONU. Sí. ¿Ah? Sí, así es. Porque hizo un tremendo negocio. Con Infantino Sí, no es le van a que- pedir plata a Estados Unidos para la ONU. Es que le está devolviendo la mano porque Infantino le entregó un premio De la paz. Claro. Sí. Entonces seguramente ahí está el negocio. O sea, debe estar preocupado doña Michelle Bachelet, Claro, con ese competidor. con ese competidor Infantino. Pero ya no se alcanzó a inscribir. Pues. ¿Ah? Ya no se alcanzó a inscribir para esta. ¿No? No, dice que todavía hay posibilidades, parece. Puede ser. Si está pidiendo que levante una tarjeta roja, ¿cómo no va a levantar una? Y sobre esta situación que está viviendo nuestro país, ¿cómo evalúan la acción del gobierno? Lo que está viviendo, me imagino, ustedes lo saben muy bien, todos nos preocupados de lo que está viviendo el norte de nuestro país, estas inundaciones que vemos, esta situación especialmente serena para allá. Sí, un abrazo solidario para nuestros vecinos del norte afectados. Han sido trágicas las situaciones familiares, humanas que se han visualizado y va a tener un costo nacional, digamos, y con nosotros como regiones lo vamos a resentir porque no hay plata que sea suficiente para en un ejercicio presupuestario del Estado solucionar lo que se ha deteriorado. Sí, yo tengo una opinión que va más allá de este gobierno. Yo creo que el Estado chileno, No tiene cultura. claro, por su diseño político-económico que tiene, que es un Estado neoliberal con muy poca fuerza del Estado, con muy poca presencia del Estado, no tiene las capacidades suficientes para enfrentar exitosamente catástrofes de ningún tipo. ¿Eh? Y este escenario que vemos hoy día, donde la gente considera que es insuficiente el trabajo del gobierno, que lo critica, hay que ser objetivos. Lo vivimos todos los años cuando hay incendios forestales, lo vivimos cuando hemos tenido la suerte, o sea, de tener, sismos. mala suerte de tener terremotos, sismos.
cualquier evento extraordinario que haya, el Estado se queda chico, porque el Estado chileno no es un Estado ejecutor. Desde un punto de vista legal, la Constitución no le entrega esa potestad, no es un Estado operativo. En todo depende de los privados. Y por lo tanto eso hace, para este tipo de cosas, para otras cosas puede ser muy efectivo, o para una vida normal quizás, pero para este tipo de cosas hace absolutamente burocrática e insuficiente y muchas veces tardía la respuesta del gobierno. Yo lo digo por experiencia, porque más de una vez siendo, alguna vez concejal, o siendo seremio, siendo consejero, hubo también situaciones extraordinarias aquí en la región y la verdad que lo que hacía el Estado era muy poco, muy lento. Y por lo mismo la gente reclamaba porque esperaba más recursos, más rapidez. Obviamente el Estado chileno tiene una organización que ha ido perfeccionando en cada cierto tiempo la actualiza, una organización para enfrentar estas emergencias. Y todos los gobiernos, y funcionan durante todo el año. Yo recuerdo en gobiernos anteriores, me imagino que ahora iba a ocurrir lo mismo. Ya en el mes de no sé, pues de julio, agosto, ya empiezan a aparecer imágenes, noticias de cómo el gobierno se está preparando para enfrentar los eventuales incendios forestales del verano. ¿Ya? Y se empiezan a reunir los organismos comunales, los regionales, los nacionales, empieza la compra la relación con los proveedores que van a arrendar los helicópteros. O sea, hay una organización y hay una preparación. Pero cuando llegue el minuto, generalmente quedamos igual. Siempre. Y la gente en su mentalidad así un poco más simple dice, bueno, pero ¿por qué Chile no compra helicópteros, no compra aviones? Se le explica miles de veces que sale más barato arrendarlo, porque si se compran a eso hay que mantenerlo y la mantención resulta mucho más cara que arrendar. Bueno, pero esa es nuestra realidad y en Chile existe esa costumbre. Hace poco, por ejemplo, en Francia se estaba viviendo, y creo que todavía, un hecho totalmente contrario a lo que se vive acá en Chile. Si hay un problema de calor, han muerto miles de personas. Al menos en las noticias que yo veo, de repente veo este canal France 24, no he visto que la gente le eche la culpa al gobierno por esos miles de muertos. Pero en Chile, cuando hay un terremoto, cuando hay un sismo y muere gente, la gente le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al gobierno que esté. Entonces yo creo que la enseñanza que nos debe dejar esto, y yo creo que la deja, es que se deben mejorar todas las obras públicas, se deben mejorar todos los organismos y todas las potencialidades con las cuales, todas las herramientas con las cuales se enfrentan estas situaciones que son de todos los años. Oye, a propósito que hablaste de Francia, ¿qué? hoy día hay un artículo que están prohibiendo a los menores participar desde 15 años en las redes sociales. El primer país del mundo que Toma una medida. claro, que aplica, publica y aprueba una ley que prohíbe a los niños, a los menores de 15 años, hacer uso de las redes ¿Y sociales. cómo se logra eso? Porque en realidad es como ir a comprar vino aquí, po. Es como prohibir el vino. Claro, porque... Claro, no sé, pues a mí lo que más me extraña cuando me piden el carnet de identidad, cuando me quiero comprar una botellita de medio litro. Claro. Me piden el carnet de identidad y si no me venden, pues tengo que No, portar. Claro, sí, ¿Ah? porque la infracción es que a la norma que tiene que pedir él, sin distinción de Pero que si parezca... pasaría lo mismo para un chico de 15 años que el padre le pase su celular, ¿o no? Claro, yo creo que eso no busca esa ley, estoy imaginándome, no busca esa ley que el niño menor de 14 años deje definitivamente de usar las redes sociales, sino que la use menos. Y el Al menos, padre, y si le facilita, claro, el padre tiene que bloquearlo. claro, Va por ahí, es responsabilidad del padre, digamos, en los contenidos que el niño puede ver en un teléfono, claro. en un smart. Seguramente por ahí va, no conozco los detalles de la ley, sino que en la emisión, nomás el titular lo vi hace poquito. Mira, yo comparto contigo, reconozco que en Chile sí se ha profesionalizado el manejo del riesgo, Claro, tanto como forestal, como fluvial, desastres de luz, que son maremotos, en fin. Pero lo que sí también no hay que dejar de reconocer, no obstante que es una situación de mucha angustia y no es el momento a lo mejor de reprochar a nadie, pero nosotros como comunidad es como si no tuviéramos riesgo, no estamos inmunes hasta que pasa. sí. O sea, nadie se preocupa de levantar la mano en el Consejo Regional o en el Consejo Municipal, oiga, dejemos algo por si viene
algo, un terremoto, Claro. una nevazón. Si acá cae nieve y empiezan a reclamar por el forraje para los corderos. Po. Pero mañana viene la nieve y el Ceremi Jordan ya está anunciando las preparaciones y todas las cosas. Pero hay una preocupación por parte de la municipalidad de acá de tener esta aldea Sí. de emergencia. A mí me parece que todo lo que sea ese esfuerzo de asumir que puede pasar algo y cómo estamos preparados y qué vamos a hacer, hay que hacer ese ejercicio. Sí. Debiera estar todos los años. Y no necesitar eso de elementos. A propósito pero tenerlo. de eso, me ha tocado ver documentales extranjeros, no chilenos, porque si no uno sería como que la recomendación viene muy cerca, donde comparan lo que ocurrió recientemente en Venezuela con los terremotos que han ocurrido en Chile, que han sido de mayor magnitud, y cómo la infraestructura chilena soporta de mucho mejor forma ese tipo La arquitectura, todo. todo. Y eso, ahí es porque Chile ha ido mejorando su normativa, en ese tipo de cosas. Y nunca nosotros hemos sido tan ricos como los venezolanos. Y nosotros no tenemos los recursos que Pero tiene. encontraron construcciones con plumavit, en unas paredes, unas Claro, cosas medio sí, raras. porque no hay prevención. Pero Nosotros acá- en Chile hay culturas semi, o sea, no, en eso hay O sea, el bastante avance. Estado, el rigor del Estado en edificaciones, de repente hay casos que son criticables y que salen mucho, pero son excepcionales. Claro. O sea, lo normal es que acá los puentes aguanten un sismo muy, Claro, muy los edificios. alto, Los edificios se mueven, pero no caen. que las costaneras también pase alguna ola, deteriore algún edificio, pero son excepciones. Lo pensé harto cuando sabía que venían ustedes, porque hoy día, bueno, los diarios la llaman golpe noticioso. Golpe noticioso, otros lo llaman Una bomba, como le dicen. farándula y política. Esta situación de la ex ministra Sadini, ¿vale la pena comentarla? No, vale la pena, sí. Sí. ¿No? ¿Sí? Pero vale la pena para destacar que la política, lamentablemente, es un mundo muy distinto al de la vida común. Y los códigos son otros. Y en un mundo político, nosotros decimos, la política es sin llorar. Sí. O sea, y hay cargos que son de confianza. Y hay que irse y morir con la boca callada. Sí, aquí no se cometió ni un delito, son los reproches que ella hace son imprudencias de operación política. ¿De qué sirve un parlamentario regional si no trata de influir en el nombramiento de un Ceremi? O sea, el partido dice no sirve para nada. Se supone que el interlocutor con el presidente, con el ministro, para nombrar a una autoridad relevante en la región, tienen que ser personas como los parlamentarios que se han ganado una buena elección. Entonces eso no tiene nada de malo. El tema es que cuando se crean corcoveos y de repente el jinete se cae, los políticos se van llorando. Y eso es una deslealtad, a mi juicio, que soy político, digamos, de mucha honra. Lo que yo he leído, en realidad todas las opiniones han sido de crítica hacia lo que fue la actuación ayer de la ex ministra. No he escuchado una posición de alguien que diga, estoy de acuerdo con lo que dijo, no. Hoy día leí hace poco la vicepresidenta nacional de la UDI, por ejemplo, que argumentaba más o menos los mismos términos que Eduardo. Aparte que ella, yo creo que le falta Es sin llorar, dice le la falta política. autocrítica, y más que eso, además que salió hace tan poco. Yo creo que el gobierno actual fue bastante tolerante con ella. Muy tolerante. Muy tolerante, porque sí. quizás con otro gobierno hubiese demorado un par de semanas y la habrían sacado. ¿Por qué no hacía la pega, no? Claro, y aquí la toleraron harto y salió con unas declaraciones muy desleales. Incluso lo dijo la vicepresidenta de la UDI, que ella, yo tampoco haciendo memoria, no he conocido un caso similar desde el 90 a la fecha. Yo estuve leyendo ahí, piano, me quedo también con lo que ustedes dicen, salvo una diputada del PDG, que es bien conocida por lo demás, dijo, bueno, le va a ir bien, pero no en el mundo político, sino seguramente en el mundo del espectáculo. Tiene que haber sido la Pamela Giles. ¿O qué? Pamela Giles. Entre paréntesis, la Pamela Giles, con esto, porque está tan de moda también de políticos que se cambian de sector de la derecha a la izquierda a la derecha, nosotros conocemos de todos los lados.
ella en algún momento le dijo a un periodista que ella nunca había dicho que era comunista, había sido comunista. Y yo la conocí a ella como comunista, yo personalmente, por allá por el año 86. ¿Y militaba? Sí, pues yo Oh. lo quiero un poco relatar Lo las simpatizaba. circunstancias en que la conocí. En el 86 Ah, ¿era pareja de un guerrillero? claro, estábamos en dictadura y don Clodomiro Almeida, que era el presidente del Partido Socialista, de uno de los partidos socialistas que existía, el ideólogo de la izquierda chilena y latinoamericana, ex ministro de Allende y de otros presidentes anteriores, acometió una acción política que fue muy impactante. Él entró clandestino a Chile porque él estaba exiliado. Entró clandestino a Chile y se fue a presentar a un tribunal, porque a todos los que exiliaban le aplicaban una causa legal. Entonces él se fue a presentar al tribunal. Entró clandestino, se fue al tribunal y dijo: yo vengo a presentarme a ver cómo está mi causa. Y el juez le dijo: usted no tiene ninguna causa, está libre. Y obviamente sorprendió a la dictadura y Pinochet, que hizo, lo mandó relegado a Chile Chico. Y ahí fue autoridad. Claro. Y a mí me pidieron, yo ese tiempo era bastante joven, en el año 86, me pidieron que vaya a acompañar a don Cloro allá a hacer las veces de secretario, porque don Cloro era relegado, pero era presidente del... El que Claro. llegó acá a la PDI, Claro. que venía en manga y camisa. ¿Cómo? El Sí, que llegó sí, a la PDI, claro, que venía en sí, claro. porque yo me Entonces, acuerdo, sí, personalmente yo me saqué una chaqueta blanca que tenía que me habían regalado de Canadá y se la regalé. Claro, puede ser Claro. eso. Pero llegando el tema, porque como él seguía siendo presidente del partido y además miembro de la directiva de la COPAL, que era la Corporación de Partidos Políticos de América Latina, él en su relegación trabajaba. Entonces requería lo que hoy día se podría llamar un jefe de gabinete. ¿Ya? En ese tiempo fui yo a instalarme con él allá. Nos fuimos en un avión. Bueno, esto fue un hecho periodístico muy importante. Llegaron periodistas de Chile, del mundo, de todo el mundo. Y llegaban durante todo el periodo que estuve allá. Y en el avión en que yo me fui el segundo día que él llegó, iba doña Pamela Giles, por Revista Análisis. Ah, Iba doña Pamela Giles, de Revista Análisis. Iba doña Angélica de Luigi, del diario El Mercurio. Y venía un equipo de la televisión española. ¿Ya? Entonces, como a Chile Chico uno no puede ir a hacer una entrevista y volverse, además que todos los que se iban en avión no querían volverse en avión. y en la noche la política se Claro, borra. sí, claro. Y esos Sí, no, aviones no. chicos, pues. Así Había que- un restaurante para... Claro, se quedaban por lo menos 3 o 4 días hasta que hubiese barcaza, sí, porque nadie se atrevía a volverse en avión. Sí, ni ¿Ya? irse tampoco. Entonces nosotros- tuvo 3 o 4 días Pamela Giles ahí, y ella decía que era de la Juventud Comunista. Incluso se reunió con algunos lugareños de Chile Chico que se identificaban con ese partido, por eso yo lo puedo decir a ciencia cierta. Y por eso esa es una de las políticas, no es la única, Que se acomoda... que se acomoda, que yo no soporto, porque la verdad que si hay una cosa que no soporto dentro de las personas que practican la política, es esa vuelta de chaqueta de un lugar a otro, del otro a uno. Pero aquí hay muchos que se han Ese dado acomodo varias vueltas de permanente. chaqueta. No, pues. sí, tenemos varios, aquí ejemplos. No, Pamela Giles yo diría que es un ejemplo nacional, pero también tenemos ejemplos regionales, porque Sí. han pasado por 4 o 5 partidos. Así Oye, es. la anécdota de tu recordatorio de don Clodomiro Almeida es que uno de los que fue a verlo también, por rol partidario, fue Roberto Jai. Ya. Entonces, en esos tiempos Roberto Jai tenía un Volvo muy bonito. Y yo tenía un Laganiga, estaba al revés la cosa. Y me dice, un día por teléfono: compadre, le quiero pedir un favor. Sí, Roberto, dime. No, bueno, lo que pasa aquí, ¿tú supiste lo de don Cloro? Lo tengo que ir a ver, pero no voy a llegar en el Volvo, po, weón. Sí que quiero que me pase en la liga. Estaba más cercano. Tener un Lada Niva aquí en la región era espectacular. Se, Uno se de los fue del vehículos- lado, po, Sí, por es- Argentina. Claro. Yo me viajé la región completa sin cadena. En los momentos más críticos, la gente de la ICER un día me dijeron allá por... Un ratón con uñas, po. Pero ¿cómo andar sin cadena? Usted me decía, andaban con 4 cadenas, adelante y atrás. Ya. No, me siguieron y no me... El Lada Niva... Y todavía se fabrica acá. Y creo que en Chile hay alguien que los va a volver a traer. Dieron la noticia. Oye, y lo que pasó con Kaiser, dijo que Kaiser en cierta manera dijo que el gobierno bailaba a la pinta de él. En cambio, la Martey le dijo, no, el gobierno está bailando con el PDG.
Fue buena respuesta. Sí, Sí. y los resultados son más o menos Sí, yo creo que ostensibles. tiene más lógica lo segundo, lo que dice la señora Evelyn Matei, porque el gobierno al sector de Kaiser lo tiene de su lado. Sí, está más cercano. Nunca se van a desrelar Claro. tanto, van a hablar, pero al Claro, final van a uno- hablar, pero al momento los uno pibos se van a sube- estar allí. Se sube al tren, digamos. No necesita darle premios ni regalos. En cambio, a París pero hay no que- así el PDG. A París hay que comprarlo. Claro, a París hay que comprarlo y a sus integrantes también, y por lo tanto, en cierta medida, ese dicho de que está bailando al ritmo de alguien, aplica más para el PDG. Claro, así parece, porque fueron 76 los votos, necesitaban 78, Claro. y esos votos también del PG que faltaron No, restarse. importante. Sí, el ¿Ah? PDG estratégicamente tiene una votación con la cual hay que conciliarse, digamos. Claro. Hay que negociar. ¿Sí? Pues es la que rompe el empate. ¿Y eso pasa para el mes de agosto, la mega reforma? Claro, la mega reforma. Porque ahora pasó a comisión mixta. Claro, pasaron a la comisión mixta algunos artículos. Uno, Claro, y la mayor parte de la reforma fue aprobada. la compensación a las municipalidades, no, porque la aprobación a los 65 años está. Sí, sí, lo que Sí, pasa la es que Constitución. se aprobó esta compensación, que yo he sido crítica de ella, porque en el fondo, como lo he dicho más de una vez, esto de las contribuciones consiste en que se va a liberar de pagar las contribuciones a personas mayores de 65 años, a 200.000 personas mayores de 65 años que tienen sueldos superiores a los 2 millones de pesos y que tienen una vivienda con un costo mayor a los 225 millones de pesos según evalúo fiscal. Y esas personas en un 80% viven en Vitacura, Sí. Las Condes, Vitacura, Sí, Vitacura, y Providencia. Vitacura. Providencia. Y Ñuñoa también. Y eso significa el restarle, el eximir de pago de contribuciones a esas 200.000 personas, significa que deja de percibir el fondo municipal 220.000 millones De pesos. de dólares. Entonces, Dólares. eso perjudica mucho, porque en Chile más de 200 comunas viven en un 45% del fondo común municipal. Muchas de esas comunas están en la región de Aysén. ¿Ya? Entonces, lo que se reclamó y fue una compensación. Compensación. Y en eso, Se logró, digamos. claro, pero eso no quedó finiquitado, No quedó finiquitado. todavía cuáles iban a ser los términos Eso de pasó a esa, la mixta. claro, cuáles iban a ser los términos de esa compensación. Es interesante porque yo conozco, o sea, familiarmente tengo gente que vive en esos sectores, pero que sus sueldos son muy bajos. Son gente que trabajaron por muchos años y hoy día están con la PDG, ¿cuánto era? Y hay La muchas PGU. casas. Y con PGU. la PGU y también con bajos sueldos de las jubilaciones, o sea, sacan 340.000 pesos, 500.000 pesos, pero tienen contribuciones muy altas. Lo que pasa es que ahí no se está aplicando la ley, porque la ley es clarísima. Dice, las personas mayores de 65 años, cuyas viviendas tienen un avalúo fiscal de 225. 56 millones de pesos, no pagan. No pagan. Y esas son 1.100.000 del 1.400.000. Yo estoy en esa. Después, las que tienen viviendas que tienen un precio mayor a ese, pero ganan entre 1 millón y 1,5 millones, pagan la mitad. Y solamente los que tienen sueldos superiores a los 2 millones de pesos y sus viviendas tienen un costo mayor a 2,25 no deberían pagar. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se hubiese revisado los casos, porque deben haber casos de personas que están pagando sin que tengan que pagar, como los ejemplos que Claro. usted está dando. Yo creo que no sé si impuesto interno en la tesorería, pero no han hecho un trabajo pro contribuyente, siempre pro Estado, pero yo creo que en estas situaciones que son sociales, hoy día el computador le da Claro. las exclusiones de a quien no corresponde pagar. Claro, entonces ahí yo creo que eso sí hay que hacerlo, porque no puede ser que una persona, un adulto mayor, que tenga esa situación económica como la que tú describes, esté pagando contribuciones. Pero no tendría por qué haberse aplicado esa ley, porque yo creo que incluso uno no conoce a esas 200.000 personas que son beneficiadas, pero yo creo que un buen porcentaje de ellos nunca ha pedido eso. Hay muchos empleados, No, muchos no creo profesores. que... De repente, Sí. así por cuestiones de amistad, Claro, yo he conocido situaciones de profesoras jubiladas claro. que han ido a negociar, yo la he acompañado a negociar su deuda de contribuciones. Claro. Y la persona que la atiende
ya que la persona fue, le dice, señora, pero usted no se ha acogido a tal beneficio. ¿Qué, hijita? No, es que usted tiene derecho. Pero pues. ya, yo firme acá, qué sé yo. Sí, pues, sí. Y sale Y libre. libre. Claro. Ya. Entonces, Falta acercarse. acercarse, porque en Santiago, de Providencia hacia arriba, ¿cuál es la calle de Tobalaba? Ñuñoa. Ahí hay mucha vivienda que está de oficinas, restaurantes, qué sé yo, pero fueron construidas por Coravit en sus tiempos ex Servio. Claro. Y eran de funcionarios públicos, o de empleados de banco. Claro. Pero la lo típica que pasa es que clase cuando- media. Y hoy día valen millones porque Con la comercial, pero ubicación. la persona sigue viviendo ahí. Pero lo que y pasa tiene cuando 300.000 pesos de Cuando PGU. es vivienda y abajo es comercio, por ejemplo, también es complicado porque hay gente que compró una propiedad, abajo tiene un negocio y arriba vive en el segundo Claro. piso. No tiene ninguna posibilidad porque el comercio sale mucho más caro. Claro, ese es el caso a caso. ¿Ah? Claro, el caso a caso, que yo creo que ahí cada caso amerita un análisis jurídico, pero el término general es lo que yo planteo. O sea, va a haber una compensación a los municipios, debe haberlo, porque los municipios son, como se dice, la primera puerta, la gente le va a pedir de todos los municipios. Entonces, lo que hay que avanzar es en otorgarle más recursos, no en quitarle. Por ejemplo, ahí la ley del royalty minero que fue aprobada durante el gobierno de Boric, que probablemente uno le pregunta a la ciudadanía sobre la ley del royalty minero y la inmensa mayoría no conoce ni el término. Y nosotros somos beneficiarios. Claro, pero es Sí. una de las buenas leyes que se hizo en el gobierno del presidente Boric, que es un impuesto a las grandes mineras, que son como 12, 11 de las cuales son extranjeras. La ley del metro también. Claro, 11 de las cuales son extranjeras. ¿Por qué no le vamos a cobrar a ellos si están haciéndose multimillonarios en base a la riqueza chilena? Se le cobró un royalty. Y ese royalty tiene distintos destinos. Una de sus partes va a los gobiernos regionales. Claro, y otra de las partes va a los municipios. Y no es poca plata. Sí. No es poca plata. ¿Ya? Entonces, es una buena ley. La gente siempre habla, no, que robaron, que roban, y ese es un término que la gente utiliza mucho. Esa es una buena ley. Todos los recursos que las grandes mineras, y repito que son casi todas extranjeras, pagan como impuesto del royalty desde hace un par de años atrás, entregan recursos a los gobiernos regionales y a los municipios del país para que puedan responder a todo lo que se le pide a las regiones. En las regiones se le pide N cantidad de cosas a los gobiernos regionales, y para qué decir a los municipios. Entonces la idea es entregarles más recursos, obviamente que siempre que lo administren bien. Eso ya es otro tema distinto, Sí, pero no restarle. Pero es bueno explicarle a lo mejor a la comunidad, ustedes que están bien a caballo en estos temas, porque escuchamos a la diputada Andrea Macías Palma constantemente con que se está apoyando a la mitad de los chilenos que son los más ricos. Esto favorece a los más ricos, favorece a los más ricos, favorece a los más ricos. Entonces normalmente se escucha y la gente escucha eso. ¿Qué tan así es? Sí, yo creo que ahí vamos a tener opiniones diferentes, a lo mejor con Eduardo, pero lo que pasa es que no es a la mitad de los más ricos, es al 1% más rico. Porque, voy a explicar, porque esta reforma tiene 40 y tantos artículos, pero uno de los principales es la rebaja de los impuestos, del impuesto corporativo, que pagan algunas empresas del país, las más grandes. Del ¿Ya? 27 al 23. Del 17 al 23. Eso, los dueños de esas empresas son pocas familias en Chile. ¿Ya? No es que sean... Son 1.500. No, dicen. claro, constituyen el 1% de los chilenos desde el punto de vista de la población. Y ellos van a dejar de pagar 2.000 millones de dólares, solamente por ese artículo de la reforma. Chile va a dejar de percibir 2.000 millones de dólares por ese artículo, pero no es el único, porque está el artículo de la integración, por ejemplo, donde se integra el impuesto que la persona tiene en forma como persona natural con los impuestos que tiene como dueño de una empresa, y eso le permite una rebaja que suma 1.000 millones de dólares más. Está el tema de las contribuciones, está el tema de la herencia. Esta reforma incluye un artículo, por ejemplo, que le permite a las personas hacer donaciones de sus bienes. O sea, cuando una persona esté más o menos ya diciendo, chuta, me queda poco hilo a mi carrete, o algún médico le dice, mira, tenés un año más de vida o tantos meses de vida, esa persona puede donarle su propiedad a un familiar, y eso lo exime de pagar el impuesto a la herencia.
Ahí hay menos recursos que entran al... Entonces, esta reforma resta considerablemente la cantidad de recursos que tiene el país, y los recursos del país no sobran. Y esa es la razón principal por la cual el gobierno solicitó autorización al Congreso para endeudarse, para de alguna manera suplir esa rebaja que va a tener, que es anual. ¿Y eso es lo que va al Tribunal Constitucional entonces? No. Yo sé que no, pero, No, lo que va es pero tiene 4 puntos. Sí, el principal es la invariabilidad tributaria, es decir, el hecho de que el gobierno, esta reforma tributaria le va a decir a los empresarios extranjeros que inviertan en Chile, o chilenos parece también, mire, si usted invierte acá, yo le garantizo que este formato de los impuestos no va a cambiar en 20 años. Si invierte tanto, le aseguro 10 años, si invierte un poco más, 15, y si invierte mucho más, le aseguro 20. Eso es invariabilidad tributaria. Y la oposición va al Tribunal Constitucional porque piensa que esa es una ley o un artículo de la ley que de alguna manera perjudica o es contrario a la democracia porque le impide a los gobiernos futuros tomar decisiones en esa materia. Yo no lo sé, ese es un ámbito jurídico, para mí es muy complejo que no podría decir si es inconstitucional o no lo es. No, yo creo que ahí dejo a los que saben. ¿Qué opinas tú? Un contrapunto. Nelson, desde su mirada, plantea la pregunta y responde el 1% de los chilenos, los más ricos, se han beneficiado de esto. Lamentablemente es 1% el que tiene el 85% de la industria chilena. Y que otorga trabajo. Y otorga trabajo. Y todos somos humanos, tenemos 24 horas al día, podemos comer kilo y medio, ingerir kilo y medio de alimento diario y agua y licor no más de 2 litros, o 3 litros. Entonces es como absurdo porque en el fondo se piensa que el señor Luksic anda en los bolsillos comprando cosas por 10 millones de dólares casi al día. Y eso no es un absurdo, es ridiculizar el tema. Hay trabajadores, o sea, ¿cuántos trabajadores tiene la minera del señor Luksic? Las navieras del señor Luksic. O Yarur. O cualquiera. El señor Luksic lo tenemos viviendo en Lago Verde. Y No, en uno, O'Higgins. en Villa O'Higgins. Y no anda arriba un Mercedes-Benz recorriendo, a veces a caballo, a veces en tractor, a veces cualquiera. Entonces, los beneficiarios, en el fondo, claro, pueden ser que sea un RUT, un 1%, y de ese RUT cuelgan un montón de cosas, pero ahí está la masa laboral de Chile, ahí están los sindicalistas de Chile, los que negocian en las negociaciones colectivas. Y los sueldos en el mercado formal son la media y premia lo que uno es y lo que uno otorga y produce. Sí, entonces, pueden haber, pero esa es la mirada. Y lo otro es que somos humanos, o sea, un médico aspira, después de todo lo que se ha sacado la cresta estudiando, qué sé yo, compitiendo, vivir mejor que el resto, que no se ha sacrificado como él o no tiene las capacidades de él. Y es por eso que ahí en la región no vienen médicos. O sea, no porque le dé un beneficio tributario se van a venir para acá. Entonces el tema no se puede plantear en mostrándole a la población de que esto beneficia al 1% de la población. Lo que pasa es que mira, mi argumentación no va por ese lado, porque yo la verdad que no estoy en el tema de la lucha de clases. Hace mucho rato. ¿Desde qué congreso? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se derogó la...? No va por ahí mi tema. Lo que pasa es que esta es de fondo una discusión de tipo ideológico. No, sí, es ideológica. Es ideológica, porque ¿qué piensa la derecha? Y cuanto más la derecha, lo piensa en forma más categórica. Piensa que si se le bajan los impuestos a los grandes empresarios, ¿ya? Si se le bajan los impuestos, si se le da todos estos beneficios que incluyen los 40 artículos de esta ley, estos grandes empresarios van a invertir más, van a venir más inversionistas del extranjero, y eso va a posibilitar que haya un mayor crecimiento económico y haya más empleo. Perfecto, yo eso lo respeto,
Y por eso a mí no me llama la atención y respeto absolutamente que un republicano, una persona de la UDI, una persona de Renovación Nacional vote a favor de su reforma, porque esta reforma calza exactamente con lo que ellos piensan. Lo que obviamente me hace ruido, y más que ruido, es cuando personas que se dicen de izquierda o de centro izquierdo votan a favor, porque están votando contra lo que dicen que alguna vez dijeron que pensaban. Pero ¿cuál es el punto? Por algo a cambio. Claro, por algo a cambio. ¿Cuál es el punto? Es que la evidencia no le da la evidencia empírica, no le da la razón a ese planteamiento. Porque Trump bajó los impuestos en su país, en su primer gobierno, y no tuvo más crecimiento económico ni tuvo más empleo. Margaret Thatcher hizo lo mismo en Inglaterra y no tuvo más inversión y no tuvo más empleo. Irlanda también hizo lo mismo. Pinochet hizo lo mismo en Chile con los Chicago Boys. ¿Y cuál fue el resultado? Al inicio de los 80 tuvimos 23,5% de cesantía, es decir, casi 3 veces lo que tuvimos hoy día. Y al término de la dictadura, Chile tenía 5 millones de pobres con 13 millones de habitantes, o sea, el 40%. Entonces, Pero ese... claro, la evidencia, y esto no lo digo yo, finalmente yo leo y me formo una opinión, de acuerdo a mis principios, sí. Pero también hubo un consejo que se llama Consejo Fiscal Autónomo, que no es un consejo de izquierda, o sea, no habla desde la ideología como puedo hablar yo. Hay un Fondo Monetario Internacional que tampoco es de izquierda y que han opinado lo mismo respecto a esta reforma. El Consejo Fiscal Autónomo opinó y le hizo 11 observaciones. Pero en síntesis, ¿cómo se pueden sintetizar esas observaciones, las 11? En que esta reforma tiene certezas. ¿Cuáles son las certezas? Que Chile va a disminuir su ingreso, que Chile va a tener que recortar programas y que Chile va a tener un déficit fiscal. Y hay una apuesta. Claro, y la apuesta, que probablemente, esto ya no es certeza, sí, claro, probablemente en varios años más podamos tener crecimiento y podamos tener mayor empleo producto de esta reforma. Pero es una apuesta. ¿Ya? Sí. Eso, pero eso no es malo. Claro, eso puede ocurrir o puede no, claro. O sea, en otros lados no ha ocurrido. Porque y estos 50.000 empleos que se están ofreciendo, los cuales 400 se están ofreciendo para Coyhaique a través del CENSE, llamando en este momento a que venga la contratación, dando el 50% para los hombres, en el caso del sueldo mínimo, dando el 50% de subsidio, y el 60% en caso de contratación de mujeres. ¿Es parte de este programa? Lo que pasa es que la reforma incluye también un subsidio al CENSE, a través del CENSE. Claro, pero el subsidio es al empresario para que contrate más personas. ¿Ya? Son todas. ¿Pero cuánto tiempo? Claro, bueno, también lo critica el Consejo Fiscal Autónomo, porque dice que van a ser muchos gastos cuando va a tener una disminución de recursos. Insisto, esa es la razón por la cual se pidió autorización para endeudarse, porque si no, Chile iba a salir para atrás en estos años. En estos 2 o 3 años en que todavía no está planificado que llegue ese mayor crecimiento, Chile va a tener menos recursos. ¿Cómo lo va a suplir? Con esa deuda. Pero esa deuda no se paga en estos 2 años, se lo pagan los gobiernos que vienen más adelante. ¿Pero estas contrataciones cuánto tiempo duran? ¿Cuál es? Si yo contrato a una persona, por ejemplo, y me dan el subsidio del 50%, ¿por cuánto tiempo? No, yo no tengo el detalle. Tengo el conocimiento general del artículo, pero no leí un detalle. Pero son todas acciones que se llevan a cabo cuando el país tiene alto desempleo. Si el país no es primera vez que tiene alto desempleo. Por ejemplo, en dictadura, acá en la región tenemos dictadura cuando hubo alto desempleo, ¿qué se hizo? Por ejemplo, se creó el empleo mínimo. Sí, yo trabajé el POC. Pero señor Vivo, ¿puedes dejar hablar? Ya. Pero ahora esa es una herramienta. Ahora te toca a ti. No hay problema. Están inclinados a avanzar. Oye, no, mira, es que es un tema siempre ideológico, siempre conceptual. Certidumbre o incertidumbre. Hoy día los jóvenes, futuro del país, están apostando por la incertidumbre. Están aburridos de vivir planamente, en un mundo de clase media, en que el papá se lo dio todo, con la Junae o qué sé yo, se fue a la universidad, y sale a la universidad, quiere trabajar 6 meses, ahorrar toda la plata, y darse una vuelta por el mundo. Ese es el hoy día. En un crucero. No es necesariamente un crucero, pero conocer. Y tener experiencia.
Tanto así que ya el turismo no es un descanso, es una experiencia. Acontece que lo mismo pasa cuando tú has solucionado los temas básicos. La señora trabaja, el marido se jubiló y en vez de poner la plata en el banco, un mini market en el barrio. Y si le va bien, 2 mini markets, 3 mini markets. O sea, hoy día la gente no ve en el Estado su futuro ni la salvación, excepto por un tema de que la certidumbre para la ideología de izquierda es algo fundamental. Todavía siguen pegados en que no, todo segurito, pero ahí nomás, abajito. Y la otra mirada es que el 60% del sistema financiero del mundo tiene capitales volátiles. O sea, los capitales no tienen nacionalidad. Están depositados en bancos multinacionales. ¿Y pueden invertir en Chile también? Y pueden invertir en Chile, pues ahí viene la plata. Pero escuché a la señora Thatcher hace años contestando la pregunta tuya. Oye, si yo no fracasé, yo bajé los impuestos. Y es verdad que no han llegado nuevas empresas a Inglaterra. Claro, sí. Pero ¿cuántas han ido? Cero, porque se estaban yendo. O sea, si el negocio de un gobierno regional no es que lleguen empresas, Sino que no se vayan. en el caso de nosotros que no se vayan y que no se mueran. Entonces, se puede ganar, tú puedes tener más dinero, no ganando más, sino que también reordenando tu vida y gastando menos, y no tener una mala vida. Son distintas miradas. Sí, no, yo coincido con el tema de la nueva cultura que tienen, no la generación de ahora, sino la de que hace varios años atrás. Y esa es la razón por la cual la mayor parte, por ejemplo, opta por no tener hijos, porque así eso le da más libertad para viajar. Perdóname, Sí. como dato actual está mirando, nosotros no tenemos fuerza de trabajo positiva que se suma a la región todos los años. Claro. No tenemos más gente buscando trabajo. Claro. No, Ah, el como caso- nosotros estamos con un 4%. Claro, el caso- Menos 4%. 4.1. De desempleo. Sí, de Claro, desempleo. pero Y ese un 31 desempleo informal. debería ir aumentando, como no tenemos más fuentes de Pero empleo, mucho informales. debería ir aumentando año a año. Coyhaique tiene, la región de Aysén tiene lo que se denomina pleno empleo, según el Sí. último, que pleno empleo no significa que nadie esté sin trabajo, No, es sino una que no media. sobrepase el 4%. 4%. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto? Mira, si en esto las posiciones no son tan diferentes. Por ejemplo, cuando yo le digo que hay que darle importancia al Estado, yo no estoy pensando en un Estado grande. ¿Ya? Para mí estoy pensando en un Estado eficiente, un Estado con facultades. No necesariamente que tenga que tener 25 ministerios, yo creo que es demasiado. Ni tantos A lo diputados mejor, tampoco. con 15 basta y sobra. ¿Ya? Y más encima, si esos ministerios la mayoría son centralizados, no tiene mucho sentido que existan. Pero otra cosa es distinta. Lo que postulamos, que el Estado tiene que tener más importancia, estamos postulando que tenga más potestades, más fuerza, más capacidades para que pueda garantizar el bien común. Porque si el Estado no... Esta es la diferencia, el Estado está obligado a garantizar el bien común. Un privado no está obligado. El privado lo que busca, y lo que buscamos, es también tener recursos, y eso es legítimo. Yo eso no lo cuestiono. Un privado no está obligado a garantizar el bien común. El Estado sí está obligado, entonces tiene que tener las herramientas suficientes para eso. Sí, y en correcto. Chile, mira, y estas son encuestas oficiales, no son mías, la mitad del país tiene un ingreso inferior a 600.000 pesos. Acá con 600.000 pesos no viene Claro, nadie. entonces, pero el país, que entonces son muy poquitos, entonces las estadísticas influimos muy poco. Eso es difícil que lo crean los ayseninos, porque obviamente eso no es forma parte de la realidad de Aysén. Pero ¿qué significa 600 lucas? Por ejemplo, para una persona que no tiene casa. Paga arriendo 300, 350 y se queda con menos de la mitad. ¿Puede una persona con 600 lucas comprar una casa? No. No, pongámosle más, No. pongámosle hasta 1 millón. Más de la mitad de los chilenos. ¿Pueden comprar una casa con 1 millón de pesos? No. ¿Puede pagarse la salud con 1 millón de pesos? No. ¿Puede pagarse la educación con 1 millón de pesos? No. Pero puede participar en un entonces, subsidio. por eso que tiene que existir el Estado. El Estado tiene que proveer de vivienda a esa familia que gana 600 lucas, porque aunque se ponga fleco se va a poder comprar una por su cuenta.
el Estado tiene que proveer de salud a esas personas porque bajo ningún motivo van a poder atenderse privadamente. Y tampoco van a poder pagar un colegio particular privado donde la matrícula a veces vale $1.000.000, o sea, 2 veces su sueldo. ¿Ya? Entonces, por eso es el Estado. O sea, el día en que nosotros, porque por ejemplo otro día alguien decía, oye, pero en Dinamarca, en Noruega no existe el sueldo mínimo. Pero no es necesario. No es necesario, primero porque muy poco no trabajan y porque existe un alto índice de sindicalización, de manera que se negocian los sueldos y son muy altos. Y trabajan 36 horas. Claro, entonces Chile tiene que haber un Estado fuerte para poder proveer de lo mínimo a esa mitad del país que gana 600 lucas o que gana incluso 700 o 800. Mire, en salud, nomás en salud, el 84% de los chilenos estamos en FONASA. ¿Ya? Los restantes están en ISAPRE. ¿Ya? Con lo que el 84% pagamos con nuestro 7%, que pagamos todos los meses, se financia el 20% de la salud pública. El 20%. El otro 80% lo paga el Estado con los impuestos. Por eso son importantes los impuestos. Imagínate que no existieran los impuestos. No existieran los impuestos. ¿Eh? Y ahora el estar en FONASA no quiere decir que uno se atienda en el sector público, porque lo de FONASA con el sistema de libre elección, la mayoría va a clínicas y hospitales privados, lleva su bono para allá. Entonces, por eso es tan necesario en nuestro país todavía, a lo mejor en algún momento, no sé, en el desarrollo. A lo mejor somos un país desarrollado, toda la gente gana buenos sueldos y ya no va a ser necesario, no sé, pero eso es un sueño todavía, no va a ser necesario que tengamos todo este asistencialismo. ¿Ya? Imagínate los almuerzos escolares, ¿por qué? Porque una persona con 600 lucas no está en condiciones de darle las 3 comidas a su hijo, creo yo, si tiene 2 o 3 hijos. O al menos no está en condiciones de darle una alimentación como la que necesita. Ahí está el Estado. Ese es el punto. Yo creo que el Estado nuestro no puede seguir creciendo mucho porque ya está en la zona crítica entre que para la clase media y el tercio bajo la clase media, el Estado lo que está dando día en Chile no es poco. Mira lo que pasa, por ejemplo, en las nuevas poblaciones, que son de bastante buena calidad, pero al día siguiente que la entregan empiezan a hacerle segundo y tercer piso. Y una cuestión al lado para arrendarla. Entonces estamos... Pero no todo. Pero estamos entregando recursos ya de una manera... la cantidad de casas arrendadas que hay. Todo eso hay que afinarlo. Pero ya esa no es... Te contaba yo el otro día, el Congreso gasta 36 millones de pesos en diario en comida o en su casino. Eso es lo que tú dices, tienes razón, pero eso ya no es... Mira, cuando yo era Ceremi ¿Cómo va a seguir creciendo el Estado para que sigan votando? Cuando yo era Ceremi me invitaban a veces a las ceremonias donde entregaban casas, acá en Coyhaique. Yo soy de Coyhaique y como no soy una persona que vive encerrado en mi casa, conozco a la mayoría de la gente. Entonces iba y veía que las personas pasaban en el escenario a recibir su llave. Y de repente yo le comentaba a mis colegas Ceremi, que la mayoría era de otro lugar y por lo tanto no conocía a nadie, mira, esa persona tiene casa. Mira, esa persona que está allá también tiene casa. Entonces, pero ahí no es culpa de la política pública, es culpa del servicio que no fiscaliza como corresponde. Apoyo eso. ¿Ya? Cuando se le da una casa se hace mal uso. Y como contrapartida de eso conozco gente, como trabajo en un colegio, conozco gente humildísima que no tiene casa. Y que no le dan, y no le dan, y no le dan. No le dan. ¿Eh? Entonces, eso hay que pulir. Las becas, lo mismo. También hay mucha gente que hace trampas para tener becas, para tener beneficios, pero no es la mayoría, ni es un porcentaje significativo. Existen sí. Yo creo que habiendo un beneficio siempre va a haber alguien que va a tratar de sacarlo por la vía que no corresponde, y ahí tiene que ser, ahí es donde necesitamos un Estado más fuerte. ¿Eh? Un Estado que fiscalice mejor, que garantice que esos recursos que todos los chilenos le entregan al Estado se gasten en quien tienen que gastarse. Y bien y eficientemente. La actitud del actual ministro de la Vivienda, creo que debiera ser la actitud de los servicios que entregan beneficios. En los servicios públicos, por ejemplo, yo hoy día, una de las cosas que vi en el servicio público era que se viajaba pero incansablemente a una jornada de esto, otro. Y allá llegábamos a la jornada en Santiago,
o en La Serena, y no solamente los CEREMI, sino que los servicios, las municipalidades, y recibía un tipo que nos entregaba unas presentaciones en PowerPoint. Entonces yo decía, oye, se la podían haber mandado la podían haber mandado por internet, hecho por nomás, Zoom. o podíamos haber hecho una reunión por Zoom. Hoy día eso ya no se justifica. No se justifica. No se justifica. Sí. Hoy día yo no necesito ir a ver una cosa a Villa O'Higgins, basta que le pido una foto a la persona allá y listo. Entonces ahí el Estado puede ahorrar, un ejemplo. Muchas cosas más se pueden ahorrar, pero también hay otras en que hay que aumentar el gasto porque las necesidades son muchas y uno los ve cuando hay este tipo de tragedias como la que hay en el norte, cuando muestran las casas de las personas y uno ve que hay dos Chiles. Y lo que se ve en los pavimentos están destrozados totalmente. Y hoy día pasamos un artículo en el canal. Pero perdóname, pero Sí, ahí no hay ingeniería que resista. O sea, ahí no hay ingeniería que resista. Hoy día pasamos en el canal un artículo, o sea, una parte de la historia de Chile, la revolución de la chaucha. Ustedes nos tienen que haberla vivido porque esto fue en el año 1949. Tú me imagino que tú no nacías, tú tampoco. No, pero le leí. Pero ahora que no sepa el cuento. Güey. Cuéntalo. Claro, entonces lo que pasa es que en el 2019 nosotros tuvimos esta revolución, no son 30 pesos, son 30 años. Y yo dije, no, es que son 70 años, porque en esa oportunidad las micros cobraban $1 y subieron una chaucha. Porque en ese había una moneda que era una chaucha. Mi mamá siempre decía, me falta una chaucha para el peso. Y eso después se terminó la chaucha. Ahí viene. Entonces, claro, entonces subió una chaucha, la micro, y hubo una revolución de los estudiantes con los obreros, que al final de cuentas don Gabriel González Videla terminó dejando sin efecto, porque subió 3 pesos la locomoción, 3 pesos. De $1 subió a 3 pesos en la noche y $1 más la chaucha en el día. Y vino la revolución y la fuerza de los estudiantes con los obreros lograron, y ahí se ven en la nota, sale hoy día en el canal, las micros antiguas, las Matadero Palma, Los letreros, la ingeniería. Hoy día lo hacen como arte. Es la revolución de la chaucha. Nosotros hay muchas cosas que la gente no conoce. Claro. Y es bueno. El detonante del movimiento social fue igual, 150 pesos en un boleto del metro. Por 30 pesos. Claro. 30 pesos. 30 pesos. Claro. Bueno, hay harto tema que compartir y conversar. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado una vez más. Yo me quedé... No dimos calor acá solidariamente. Sí, no, yo me quedé con algo que lo anoté, sí, es una ley del Perú que prohíbe a los tribunales civiles juzgar a policías y militares. Y dicen que el cuerpo legal incorpora la cadena perpetua para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que colaboren con bandas y organizaciones criminales. ¿Ah? Como los chinos. ¿Ah? Como los chinos, exactamente. Hoy día salía la noticia de que había un caso de droga y de homicidio generalizado con una red acá. Sí. Sí, el fiscal justamente dio su información ahí. Sí. Todavía no ha salido mucho detalle, pero hay una formalización hoy día. Sí. Y hay gente extranjera ahí. Y hay otros que son de Santiago. Sí. Pero demuestra que lamentablemente nuestra región tampoco está libre de ese flagelo. Lo duro fue lo vivido ayer, en el incendio donde mueren los niños. Nuestra pena y solidaridad estar justamente con ellos a partir de este instante y bueno, darle mucha fuerza a esa familia. Bueno, quiero agradecerle la presencia de ustedes, que ahora varios temas con ya nos desahogamos, así que vamos a dormir bien. Y agradecerle que a pesar del frío está ahí, pero por eso teníamos el café inquieto ahí de la calle 21 de Mayo. ¿Y cómo le ha ido? ¿Has conversado con él? Bien, sí, el café inquieto, sí. De ahí, bueno, también está Gourmet Patagonia, justo en el 404. Hay varios productos, entre ellos estos, que están muy conocidos, Austral Short antioxidante. Esto se junta con el yogur. Oye, y con nombre y apellido, ¿quiénes son los microempresarios? Esto es Carolina Jara, de Sur Juice, de los productos Sur Juice. Ok. Ellos... Bueno, también nos está acompañando el Actívate. Qué lindo establecimiento ese. Ellos han crecido mucho. Y que no solamente
están pensando en la gimnasia, sino que también ellos tienen su clínica. Sí, no, tiene muy completo. Así que a Fidel Pinilla le agradecemos también, y Óptica Imagen, que está con nosotros, y ustedes que nos acompañan. Pinilla es muy preocupado de lo que acontece en la comunidad. Es siempre... Harto nos pelaron la vez anterior, ¿Sí? tanto a ti como a Jorge Díaz, porque nos habíamos muy cuido en un problema de las mujeres. Sobre los ses causales. No, dijeron, no, tienen que haber mujeres sobre eso. Usted no tiene nada que opinar de eso. Pero creo que la opinión nuestra también va con el respeto, ¿no? Algo que nos dejen hablar, pues. Claro. Se dejo la cámara. Sin arriesgar demanda, como decían los faranduleros. No, muchas gracias, siempre muy grato compartir desde acá hacia ustedes y ojalá que ustedes tengan la tolerancia de escucharnos. Sí, yo aprovecho también estos minutos para enviar mi saludo de pésame a la familia Marín Godoy. Uno de estos chicos es padre de estas niñas que falleció. Y muy lamentable, muy lamentable, una enorme tragedia. Conozco a todos los hermanos, a la familia, y darle la fuerza que necesita para soportar este momento que es realmente trágico para ellos, no sé, y ojalá nunca más vuelva a ocurrir una cosa tan terrible en nuestra ciudad. Y al despedirnos le recordamos que el Bar Chaplin también está con John Amor. Dice que el 30 de junio viene. Yo no lo conozco, pero... No sé ni quién es. Pero los jóvenes lo conocen muy bien. Saben muy bien quién es John Amor. La preventa es 12.000 pesos. Nos despedimos. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Gracias, Celso. Gracias.